aprovechando de hacer lo que yo le llamo cápsula siempre, cuando sucede algo en el día, en la coyuntura, yo aprovecho de hacer una cápsula sociológica. No está funcionando bien el servicio de internet, tanto a ustedes como a mí. Y quien debiera de velar porque la conexión sea correcta sería Conatel, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que es del Estado, donde ponen unos comisarios ahí que deberían de ser alguien que garantizara, presionara a las empresas de telecomunicaciones para que den buena calidad de servicio. En la práctica, lo que hacen los partidos políticos, como cuando asumen el gobierno, poner a sus compadres, a sus activistas, alguien con el cual tienen compromisos, dicen ellos, entre comillas, lo ponen aunque no sepa un carajo de telecomunicaciones. Yo la mayoría que he visto ahí son abogados, pero no saben de telecomunicaciones. Entonces, ¿cómo van a hacer eficientemente su trabajo? Entonces, yo aprovecho de repasar lo que vimos de las 5 lógicas que tengo identificadas para la interacción social. ¿Saben? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan esas clases de lógicas de la interacción social? Lógica del mercado, lógica de la corrupción, lógica de la promoción del desarrollo y del bien común, lógica de un proyecto político, lógica de la caridad, filantropía, altruismo, solidaridad. ¿Recuerdan esa clase? Sí. Ok, gracias. Entonces, voy a repasarlas. Lógica mercantil o lógica del mercado. Siempre en la interacción social, en una sociedad, y recuerden que interacción social son las relaciones mutuas para ambos lados entre diversos actores sociales, por ejemplo, entre un cliente y una empresa que le da un servicio o le vende un producto determinado, o entre un ciudadano y el aparato de Estado, o entre un mendigo y una persona que le da una limona. Siempre la interacción en relación entre dos o más actores sociales, la interacción social. Entonces, en toda sociedad se da una multiplicidad de interacciones sociales. Esas interacciones sociales corresponden a 5 lógicas, buscando regularidades, como recomienda el maestro Pierre Bourdieu en una película que le da seguimiento a su actividad durante un día, que yo lo recomiendo. Está en el aula del campus virtual. Entonces, él dice que la sociología intenta ver regularidades en la interacción social, diría yo. Entonces, observando, investigando, reflexionando, yo y usando la receta de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, uno de los 3 clásicos del siglo XX y aún un sociólogo vigente, encuentro yo todas las interacciones sociales se pueden clasificar en uno de 5 lógicas, ¿verdad? Llamo lógica porque en la observación se observa una regularidad en el funcionamiento de distintos tipos de interacción social y encuentro 5. Observo que en cada sociedad hay una lógica, además de haber varias lógicas, hay una predominante y que subordina a las demás, que en el caso de Honduras y los países capitalistas es la lógica mercantil o lógica
del mercado. Todas las demás se relacionan con esto. Por ejemplo, la lógica de la caridad, interacción social, del altruismo, etcétera, etcétera. Aparentemente no se debería de buscar nada, solo se da sin pedir nada a cambio. Pero como la predominante es la lógica mercantil, entonces los actores que dan algo, por ejemplo, la fundación de unos supermercados, dan algo, dicen que son la fundación de ese mercado y buscan hacerle propaganda a su cadena de mercado, aun cuando una buena parte de los recursos que dona esta cadena de supermercados provienen de los clientes, a quien le piden las cajeras y los cajeros que si puede donar los centavos, decían antes. Ahora dicen, puedo redondear en beneficio de la educación del país, ¿verdad? Le dicen así a uno. Entonces, yo en mi caso, yo digo que sí. Y he observado que el redondeo implica varios lempiras. Por ejemplo, si termina en 11, lo redondean en 20. Entonces, doné 9 lempiras. Y luego esa fundación de ese supermercado y su cadena de supermercados hace cosas. A mí no me interesa, no me importa, me interesa ayudar, pero sí observo de que no dicen, miren, con apoyo de nuestros clientes que hacen esto y nosotros aportando aquí un poco, hemos ayudado a tantas escuelas, hicimos esto y esto y lo otro. No mencionan la participación, por lo menos yo no la he visto, en la participación de los clientes. Entonces tenemos la lógica del mercado, la lógica de la caridad, la filantropía, vamos a decir, la lógica del éxito, de la reproducción, del logro del poder, de conservar el poder de un proyecto político, ¿verdad? Se inaugura una nueva obra pública y un político con sombrero de alcalde o de diputado o de presidente o de designado o de ministro está inaugurando y a veces en el lenguaje pareciera que se sacaron dinero de la bolsa. No hacen énfasis en que es dinero del presupuesto de la nación, que viene de los impuestos que todos los que estamos aquí, los 31 y las 31 que estamos participando en esta clase, todos nosotros pagamos impuestos. Y de hecho, nosotros que estamos aquí, según los estudios que se hacen, pagamos más impuestos que los ricos, que el 1% más rico, proporcionalmente. Y a veces uno dice, pagar impuestos. ¿Y dónde pago impuestos yo? Bueno, empezando porque todo lo que nosotros compramos y todo lo que se vende de bienes y servicios, esta computadora, celular, una bebida, una botella de agua, todo tiene un impuesto sobre venta. Y ese impuesto sobre venta lo pagamos todos y todas. Entonces estamos pagando impuestos. Cualquier acto económico que nosotros hagamos tiene un castigo, una penalidad de impuesto. Por eso se llama impuesto, porque se lo impone a uno el Estado. Y el uso de ese dinero debiera estar dentro de la lógica de la lógica que debiera ser la principal, que es la lógica que yo denomino lógica del desarrollo y del bien común, ¿verdad? Según la Constitución, los gobiernos, el aparato del Estado debiera de trabajar en función de esto. Pero se entrecruzan la lógica del mercado. Por ejemplo, viene la pandemia, que se pudo haber por lo menos ralentizado la entrada de la pandemia si se hubiera puesto en todas las aduanas
aéreas, terrestres y marítimas, se hubieran puesto equipos de contención, como hubo en otros países. Yo no digo que hubieran podido impedir, pero hubieran podido ralentizar y se le pudiera haber dado un seguimiento a los casos y entonces el impacto sería menor. Pero bueno, como uno, dentro de la lógica del desarrollo del bien común, nosotros pensamos eso dentro de la lógica del desarrollo del bien común. Pero el funcionario, el burócrata, está pensando dentro de la lógica del proyecto político. Está pensando dentro de la lógica mercantil. Van a haber buenos negocios. El Estado va a tener que comprar pruebas y ahí vamos a llevar tajada. Vamos a tener que fortalecer los hospitales y entonces vamos a tener que comprar equipos, hospitales móviles, ahí vamos a llevar una buena tajada, etcétera, etcétera. O sea, no todos, en este caso los hondureños y las hondureñas, pensamos de la misma manera. Cada quien va pensando predominante en diversas lógicas. Ciertos tipos de empresarios van pensando, vamos a tener que vender bienes y servicios, va a haber oportunidades, qué bueno con la pandemia. No lo dicen, pero lo piensan. Con la pandemia vamos a vender bastante, con esto vamos a vender esto y lo otro. Entonces, se piensa dentro de distintos ganadores y perdedores en toda crisis. Aquí tenemos una crisis por la pandemia y el confinamiento. Entonces, hay ganadores y hay perdedores. Y de alguna manera, la gran mayoría perdemos, incluyendo los empresarios. Los funcionarios, hasta ahora no he visto dónde pierden. Los funcionarios políticos. Si alguien me puede decir dónde pierden los políticos, pues nos puede aportar, porque los salarios de los burócratas, de los diputados, de los alcaldes, todo les sigue saliendo igual, sus viáticos, todo les sigue saliendo igual. Y logran que no, algunos logran que no se desgaste su capital político. Entonces, nosotros podemos ver que el modelo de desarrollo que es clave en esta tercera unidad, ya dijimos que el modelo que está ahorita en boga ya no es el primario agroexportador o exportador, mejor dicho, que estuvo vigente hasta hasta los años 50, es sustituido en parte por el modelo de desarrollo con base a la industrialización con el método de sustitución de importaciones, que lo impulsa Naciones Unidas a través de la CEPAL, y se hace el mercado común centroamericano, etcétera, y se hace una industrialización de este tipo. Y el predominante ahora, desde los años 90, es el neoliberal, que comienza con el presidente Callejas, que asume a inicios del año 90, y que implica privatización de las empresas, de una serie de empresas que eran propiedad del Estado, privatización del mantenimiento de la red de caminos y carreteras del país, de la red de distribución de energía, la privatización de los servicios de investigación y extensión agrícola, y una serie de privatizaciones que aparecen en la lectura que debiera estar ya en el aula virtual. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Roger, Eduardo, Rafael, Yair, Sara. Profesor, ya que me Sí.
¿no? Yo tengo una pregunta, no tanto del tema, sino con respecto a lo del examen. El examen va a ser el lunes con la misma metodología de los exámenes anteriores. A la misma hora, lo van a hacer de la misma manera. Es todo automático. Sí, pero los temas, hablamos el examen es del tema de la unidad 3 o de las unidades anteriores también. Les he dicho varias veces que cada examen es predominantemente de la unidad que está viéndose en ese momento, pero que siempre entran las anteriores. O sea que este examen final, como su nombre indica, es de todo. O sea, no es un examen parcial, sino que abarca la materia de todo. Y eso, su pregunta se la agradezco porque ayuda, es una buena pregunta. Ayuda a aclarar a todo mundo. Es un examen sobre toda la materia con predominio generalmente de la unidad que se está viendo en este momento. Samuel Antonio, Gracias. creo que Vané, por nada, Sara. Gracias por tu pregunta. Samuel. Sí, profesor, conforme a lo de la privatización, ¿cuál es el objetivo del Estado privatizando las cosas? Porque, digamos, lo que anteriormente era la NE, la privatizaron y ahora es la EH. Y sigue siendo lo mismo, inclusive hasta más deficiente, a mi parecer. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Estado de privatizar las instituciones gubernamentales? Sí, excelente pregunta, Samuel. El, opera, el, el objetivo aparente, lo que se dice, es que el Estado es ineficiente y que las empresas privadas son ineficientes. Perdón, que las empresas privadas son eficientes y las empresas estatales son ineficientes. Ustedes saben, usted mismo al formular su pregunta, reconoce que eso no es cierto. Les cuento una empresa estatal, la NASA de Estados Unidos, la BBC de Londres, la empresa aérea de Suecia, no son ineficientes. Son ineficientes los burócratas políticos que ponen ahí, que no ponen expertos en gerencia, sino que ponen compadres, parientes, amigos, activistas, gente con la que tienen algún compromiso porque financió la campaña y que se vaya allá, lo mandan ahí para que se reponga lo que invirtió en la campaña, etcétera. Entonces dicen, entonces la lógica de ellos es, la base es el Estado ineficiente, las empresas privadas son, el Estado es deficiente, las empresas privadas son eficientes, entonces privaticemos las empresas. Esa es la lógica. Pero normalmente, como usted mismo lo está indicando, los servicios se encarecen y no son más eficientes. Normalmente no hay una eficiencia claramente mayor que compense la subida del precio. En algunas pequeñas cosas pueden estar funcionando bien. Por ejemplo, la privatización del mantenimiento de las carreteras, financiado, porque un organismo multilateral le recomendó que pusieran una caseta de peaje. Y el gobierno de turno dijo, ¡oh, muy buena idea! Y en vez de una, llenó las carreteras de... Yo no sé quiénes de ustedes han viajado por carretera. Yo viajé recientemente porque estoy trayendo mis cosas que dejé cuando fui director regional. Y entonces le piden a uno un peaje que es alrededor de $1 por cada vez y yo pagué varios en el tramo que fui. Y entonces las carreteras se ven bien, no se ven baches.
tengo una percepción, no andaba analizando la carretera, pero tengo una percepción de que están bien las carreteras, pero se las concesionaron cuando recientemente, con donación de fondos del gobierno de los Estados Unidos, de la partida de Reto del Milenio, que se implementó a fines del siglo pasado, ¿verdad? Cuando íbamos a entrar al siglo XXI y al tercer milenio, Estados Unidos promovió unos fondos así que no se ejecutaron todos porque en el cambio que hubo a este último gobierno, empezaron a notar un alto nivel de corrupción y dijeron no lo vamos a seguir ejecutando porque hay mucha corrupción. Y lo perdimos ese fondo. Creo que ahí están reservados los fondos, pero no se está usando. Entonces, el mantenimiento de las carreteras financiadas, como la carretera del Canal Seco, la carretera que va hacia el norte, por ejemplo, se ha estado manteniendo con fondos de nosotros mismos, los contribuyentes y las contribuyentes, con el truco del peaje, pero recién hecha la carretera, ¿qué es lo que tiene que ser? Más que nada barrer, que esté limpia, porque son carreteras excelentemente hechas, de las mejores que han habido en la historia del país, con sistemas de drenaje, con unos gaviones que controlan que no haya derrumbes, que antes habían piedras que caían sobre la carretera y cuando pasaban los carros encima deterioraban el pavimento, etcétera. Entonces las carreteras fueron bien hechas, con el grosor de la carpeta de rodamiento que dicen las especificaciones, más o menos, como debiera ser, y antes solo le tiraban una telita nada más, que en cuestión de unos pocos meses ya tenía hoyos. Entonces hicieron una buena carretera supervisada por los gringos, con fondos gringos, concesionada con supervisión de los gringos, ejecución con ejecución de los gringos. Entonces tenían que ser buenas carreteras. Y entonces el mantenimiento es muy sencillo y están ganando bastante las empresas a las que se le dio esa concesión. Entonces, la lógica dice, aparente es eficiencia contra ineficiencia, pero la lógica, eso está dentro de la lógica del desarrollo y del bien común. Pero como sabemos, se mete la lógica mercantil, la lógica de la corrupción, en este caso son las tres lógicas que se meten, y la lógica de la reproducción del proyecto político, y entonces se procura que quien gane la licitación sea del partido político que esté en el poder. Los partidos políticos juran que no es cierto que haya sesgo político partidario en las decisiones del Estado, pero alguien hizo un estudio y en los concursos del sistema de educación, los directores de distrito del sistema de educación, que supuestamente son bajo concurso, en todos los gobiernos liberales, todos los supervisores, no el 90%, el 100% son liberales. Y cuando está gobernando el Partido Nacional, todos los supervisores que ganan el concurso son del Partido Nacional. Ustedes y yo no nos van a dar a tol con el dedo y no somos imbéciles nosotros. Obvio que hay sesgo político partidario. Entonces esa es la lógica, Samuel. Esas son las lógicas que se entrecruzan ahí. Supuestamente por arriba es la lógica del bien común y del desarrollo,
pero por debajo están actuando las lógicas del mercado, la lógica de la reproducción del proyecto político y la lógica de la corrupción, porque casi no hay compra de bienes o servicios o concesiones de diversos tipos en la que no vaya por debajo lo que en la jerga política hondureña se le llama el moje, es decir, que se le da dinero al que toma las decisiones y otorga las concesiones. Bueno, otra pregunta. Si no, se nos fue el tiempo definitivamente, ya no caben más preguntas. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos, buenas tardes. Buenas tardes.